esencia, el rol del comunicador es un rol que tiene que ver con recoger cuestiones que son significativas, no necesariamente informaciones y no necesariamente de coyuntura, pero cuestiones que tienen que ver significativamente con la vida social, para darles tratamiento comunicacional, para poder producir contenidos, saber ponerlos en circulación social, dialogar con esos sujetos y en esencia, eso en términos muy abstractos. Reconozco obviamente que el nuevo gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri representa una agenda que es bastante diferente de la que se había construido durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, y en ese sentido, en materia, digamos, de las señales que el Estado, la conducción del Estado, ¿no?, emite hacia el conjunto de la población en temas de comunicación, hay aspectos que son regresivos y que posicionan de modo diferente el ejercicio tanto profesional como la crítica y el ejercicio académico, y que merecen mucha atención porque, digamos, entre otras cosas afectan derechos que el Estado argentino había reconocido en términos normativos, en términos legales, y que desde el punto de vista de la comunicación en particular hay mucho que decir ahí, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con las organizaciones sin fines de lucro? ¿Qué pasa con la obligación del Estado de promover el pluralismo y diversidad a través de la inyección de nuevas voces en la esfera pública? ¿Qué pasa con el financiamiento estatal que también compromete al Estado en términos de sus obligaciones de sostenimiento de diversidad y de pluralismo? Bueno, son preguntas abiertas que el nuevo gobierno pone en crisis. Si tuviera que modestamente hacer alguna sugerencia, diría que si algo caracteriza al estudiante de comunicación es la curiosidad sobre, digamos, cómo se produce la producción y circulación de flujos de información, de entretenimiento, de noticias, de comunicación, de contacto entre las personas. Desearía que esa curiosidad fuera permanente y no se abandone por un cambio de gobierno, digamos. Desearía que esa continuidad, como sucedió en el pasado, antes, digamos, los que ya somos viejos sabemos que se han sucedido, por lo menos en la vida mía, gobiernos con los que estuve francamente en desacuerdo, gobiernos con los que tuve desacuerdos y gobiernos con los que tuve desacuerdos. Entonces, en ese marco, lo que te diría es que bueno, si la curiosidad no se pierde, si las motivaciones de trabajar con una sociedad que lo necesita porque en las políticas públicas generales está más desamparada, entonces hay oportunidad para seguir trabajando, para continuar estudiando, para desarrollar las tareas que los estudiantes de comunicación históricamente han o hemos, cuando me tocó, desarrollado. Con el gobierno anterior existía una ley, dos leyes, una ley de servicios de comunicación audiovisual, otra de telecomunicaciones que se la llamó Argentina Digital, que eran leyes que no cubrían, digamos, satisfactoriamente el proceso tecnológico de convergencia. No lo cubrían en parte, viste que hay muchas críticas que se le hicieron a la ley audiovisual en el sentido de que nació vieja. Yo creo que no lo cubrían en parte porque era de difícil cobertura, es decir, las leyes, no en la Argentina, en todo el mundo, las leyes requieren un proceso de discusión, de consenso, de negociación, de presión, de interpelación de actores sociales diversos, que hacen que sean más lentas que los desarrollos tecnológicos. Entonces, de alguna manera, toda ley sobre la convergencia y toda política pública institucional sobre la convergencia corre el riesgo de quedar un poco obsoleta,
en virtud, digamos, de los avances que tiene justamente la tecnología, la convergencia entre distintos soportes, entre distintas culturas mediáticas, de telecomunicaciones y de Internet. Quiero decir que criticaría al gobierno anterior porque tiene efectivamente la ejecución de su política problemas a la hora de conceptualizar y de dar contención al proceso de convergencia, pero al mismo tiempo soy consciente de que no hay una experiencia plenamente feliz en esta materia. En este último gobierno va hacia una mayor concentración todavía de la que ya portaba, que era muy alta. Es decir, que va también hacia, digamos, por la dirección que tienen las políticas de este gobierno, hacia una orientación más mercantil, digamos, un protagonismo todavía mayor de las fuerzas de mercado, una retirada de la perspectiva normativa por parte del Estado. Cuando digo normativa me refiero a el Estado marcándole a los privados algunas pautas de interés público, como por ejemplo la transmisión en abierto y gratuita de acontecimientos de interés general, como es la Copa Argentina de fútbol en nuestro país. Entonces digo, vamos, si el gobierno es exitoso en sus políticas comunicacionales, y hasta ahora lo viene siendo, vamos a un escenario de mayor protagonismo de mercado y de mayor concentración de la propiedad, desafortunadamente. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar para que otra agenda se pueda incluir también en las políticas públicas, sea a través de leyes del Congreso, a través de la presión de sectores de la comunidad.